Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, como saben, economista, socio, director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Muy Bienvenido bien. de vuelta. Sí, vale. Qué Nuevamente bueno. en Caracas trabajando. Qué bueno tenerte de vuelta. Mira, Asdrúbal, esta semana la CEPAL publica una nueva proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe, claro está. En el caso de Venezuela se habla de un crecimiento de 4%. Pregunto, ¿son conservadores? ¿Tendrán siempre la posibilidad de ajustar? ¿Estarán a la espera del 28, de las sanciones, de lo que se tome en decisiones con respecto a ellas? ¿Qué? Fíjate, Román, los organismos internacionales como el FMI y en este caso la CEPAL, que es un organismo adscrito a la ONU, tienen modelos, además modelos muy robustos, globales, y su ajuste de estos modelos son un tanto independientes de las coyunturas internas. Okay. De hecho, en el caso del FMI lo hacen 2 veces al año, de la CEPAL no tengo claro cuánto es la frecuencia de ajuste, pero debe ser algo similar porque se comportan de forma muy similar, ¿no? Entonces, yo lo que creo que la CEPAL debe estar viendo efectivamente como macro tendencia, que este es un año electoral, que de alguna manera el tema petrolero se ha mantenido, que en octubre del año pasado hubo pues anuncios de flexibilización de sanciones y todos esos elementos para elaborar sus previsiones. Y no ha conseguido factores hasta ahora para, digamos, cambiar estos estimados. Fíjate que nosotros, con una metodología distinta que la he comentado antes, hacemos revisión trimestral de nuestras proyecciones, basado un poco en lo que va ocurriendo. Tenemos una previsión muy similar a la CEPAL en este momento. Nosotros estamos ligeramente por arriba, pero no mucho, cerca de 5% de crecimiento para este año, que era nuestro escenario si la licencia 44 no era renovada. Porque el escenario más optimista era aquel de 10%. Exactamente. Y por supuesto, era mejor noticia un crecimiento de 10%. Claro. Aunque pese al lugar del que venimos y entendiendo que no es suficiente, todavía un crecimiento de 4 es positivo, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, todo crecimiento es positivo, más allá de que después podamos entrar en el análisis, porque la tasa de crecimiento en Venezuela hay que verla en varios contextos, ¿no? El primer elemento que me gustaría destacar es obviamente que esta es una economía que cayó muchísimo. Nosotros llegamos a ser una economía de 400 mil millones de dólares, caímos a 45 mil millones de dólares, año 18, 19. En este momento estamos en torno a unos 100 mil millones de dólares, que es más o menos el tamaño hoy de la economía venezolana. O sea, hemos recuperado algo, pero estamos muy lejos. Exactamente, estamos muy lejos de lo que... Entonces, la gente a veces malinterpreta el concepto de crecimiento. Ya, claro. Y me gustaría aclararlo porque este es un programa que escuchan muchas personas. O sea, cuando tú dices, o un economista, o la CEPAL, o el FMI, que la economía va a crecer 4%, la gente asume eso como bienestar, asume eso como que las cosas van a estar bien, asume eso como que todo se resolvió. Nada que ver. O sea, eso simplemente lo que te está diciendo es, bueno, el nivel de volumen, de actividad nueva que hay en una economía tiene una tasa de crecimiento, pero tus problemas, y sobre todo si son estructurales, no se han resuelto. Entonces, no necesariamente... crecimiento es bienestar. Ahora, lo que sí está demostrado, y en eso la economía tiene múltiples trabajos, es que para tú alcanzar bienestar necesitas crecer mucho y mucho tiempo. Y sostenido. Es sostenido, es muy buena palabra. Entonces, necesitamos que la economía crezca. Ojalá pudiera crecer más de 4 y no solamente un año, porque el problema con Venezuela es que hoy crece y mañana no sabes, sino que sea sostenido para que efectivamente eso se traduzca en mejoras de la población, en que la gente sienta que cuando escucha 4% de la CEPAL, diga es verdad porque mi calidad de vida está mejorado. Un segundo aspecto, Román, es lo que yo he llamado la triple desigualdad. Porque tú hablas de 4% y por supuesto eso se puede interpretar de maneras distintas. Y yo voy a usar 3 criterios rápidamente. 1, sectores. ¿A quién crece? No crecen todos los sectores. Está creciendo alimento, tecnología, tiene este año una expansión muy importante en las mediciones que estamos haciendo, salud, comercio, medios de pago. Es decir, que tú tienes, yo he usado la expresión, un crecimiento encapsulado.
Es un crecimiento de pocos sectores. Tú hablas con un constructor y por supuesto que el 4% no le dice absolutamente nada. Alguien que esté en la industria metalmecánica, de eso no le dice nada, ¿entiendes? También el tema petrolero no tiene números negativos. Entonces, el crecimiento está encapsulado en pocos sectores. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, bueno, ¿quién crece? Depende de la región. Claro. Si tú estás en la Gran Caracas o un poco más amplio, la región central, la manifestación de crecimiento es diferente si estoy en los Andes, si estoy en Occidente, ni hablar del sur y oriente, que tienen estructuras o digamos que la dinámica de crecimiento ahí es muy precaria, muy precaria. O sea, que hay estados, nosotros hemos medido actividad económica por estado. Si tú tienes estados como Falcón, con una caída de actividad impresionante. Estados como Cogede, en situación muy precaria. Estados como Trujillo, que se ha puesto de moda estos últimos días, también con una situación bastante crítica. Mérida, una situación también. Entonces, no es lo mismo un habitante hablemos de aquí donde estamos, de Chacao, para ser muy específico, sí, con alguien que esté en la ciudad de Mérida. Su percepción de crecimiento es totalmente diferente. Entonces también, depende de la región donde yo esté, la percepción cambia. Y por último, el tercer criterio, tal vez el que más se habla, es la desigualdad de ingreso. Es decir, tú tienes en Venezuela un grupo de población, minoría lamentablemente, que tiene capacidad de gastar, que a lo mejor no ha visto una caída importante de consumo, que a lo mejor trabaja por su cuenta o que está en una empresa privada y tiene salarios más o menos competitivos. Eso es hoy la excepción, no la regla. Frente a una gran mayoría que sus condiciones laborales son muy críticas. ¿Cómo un pensionado o un empleado público interpreta un crecimiento de 4%? No lo siente. Entonces, por eso es que hay que hacer estas aclaraciones para entender dónde está el 4 y qué significa. Porque yo siempre he hecho broma que cada vez que yo vengo aquí a tu programa y tú me preguntas cuánto va a crecer y yo digo, bueno, los insultos llueven porque cómo es posible, tú no estás entendiendo la realidad. No, mira, una tasa de crecimiento no te está diciendo resolución de problemas. Estás viendo otra cosa y obviamente algunos sectores que gracias a Dios tienen dinamismo. O sea, el crecimiento de la industria de alimentos, lo que es la agroindustria, ha sido importante estos años. De 2021 hasta acá creció 40%. Es algo para destacar. El sector salud, producción de medicamentos, ha crecido 30%. Medios de pago, 18%. O sea, hay sectores que han capitalizado la dinámica, pero no son todos. Fíjate, Asdrúbal, ha sido tan específico, tan claro en tu respuesta. Yo ayer cuando pensaba en esta conversación y sabiendo que íbamos a girar en torno al crecimiento, decía, bueno, lo voy a preguntar a Asdrúbal por sectores, ya has mencionado algunos que sí crecen, has mencionado algunos que van a quedar al margen, caso construcción, caso metalmecánica, pero sobre todo la gente, y por allí comenzaste. Ese aumento entonces de 4%, imaginando que sea 4%, ojalá que sea 10, ojalá sea 20, ojalá sea el doble. Claro. El venezolano, ¿en qué pudiera comenzar a percibirlo? Al menos en su entorno, si no lo alcanza a título personal o familiar. ¿En qué? O sea, yo volteo y ese 4% de crecimiento lo voy a ver, es palpable, es tangible, hay señales. Yo te diría que probablemente quien mejor está capitalizando eso es el sector privado, empresarial, ¿verdad? O sea, cuando tú ves cierto nivel de actividad, empresas que estén instalándose en el país, abriendo, es una señal positiva. Yo creo que esa es la primera expresión. Por eso muchas veces estos temas van de lo macro a lo micro, empiezan desde arriba, ¿no? Empiezan a nivel, ¿quién primero lo siente? Obviamente estos sectores que yo te acabo de mencionar, sector alimento, cuyas ventas este año han crecido, el sector salud, cuidado personal, eso es como que el primer elemento, porque además es lo básico que compra la gente. Y sus empleados. Exactamente, por supuesto, la medida que la empresa esté bien, también están bien sus empleados. Luego, y es un poco lo que decía hace un rato, en la medida que ese crecimiento se ha sostenido, viene aguas abajo. Y entonces lo puedes sentir. También lo ideal sería que tuvieras un Estado que mejorara, por ejemplo, la provisión de sueldos y salarios de sus empleados para que lo sienta. Hay otro factor, Román, que creo que influye mucho en la percepción de la gente. Es el tema inflación, es decir, que es otro punto asociado. La inflación se ha reducido de forma importante en Venezuela. No es que no suben los precios, también esto es importante aclararlo. Cuando los economistas decimos que la inflación ha bajado, la gente cree que es que los precios son negativos o están bajando los precios. No, lo que estamos diciendo es que el ritmo de crecimiento es más lento que antes.
pero los precios siguen creciendo todos los meses en Venezuela, solo que muchísimo más lentos que antes. Eso también ayuda mucho en términos de poder adquisitivo. Fíjate que nosotros acabamos de cerrar un estudio laboral y es la primera vez en público que lo digo, de este primer trimestre, comparándolo con el primer trimestre del año pasado, y el eslabón, digamos, más bajo de la escala salarial, es decir, lo que es tu base de empleados, principalmente lo que es la base de los empleados que ganan los más bajos sueldos, tuvieron en el sector privado, aclaro, un aumento de poder adquisitivo de alrededor de casi 3%. Que no veíamos números positivos en mucho tiempo. Eso es parte de esa reducción en términos de inflación, que sí es algo que a lo mejor se pueda sentir. De hecho, la caída de consumo se ha detenido porque, bueno, hoy, si bien los sueldos no están subiendo significativamente, como la inflación no se acelera, también te alcanza un poquito más. Entonces, ese son el tipo de cosas que la gente de alguna manera puede percibir que es su mejora. Ahora, para que esa percepción, no vengo a engañar a nadie, para que esa percepción sea mucho más profunda, sea mucho más extendida, obviamente Venezuela necesita crecer sostenidamente un buen tiempo para que eso se materialice en calidad de vida, ¿no? Claro. Asdrúbal Oliveros nos acompaña en esta agenda económica de cada miércoles, de la mano de Ecoanalítica. Asdrúbal, uno podría plantearse decenas de escenarios pre-28 de julio y no sé si tantos más post-28 de julio. Yo voy a poner dos sobre la mesa de los muchos que podría haber. 1, gana la oposición. 2, el gobierno se mantiene, pero envía señales correctas, toma las medidas adecuadas, hace lo correcto, lo coherente en el tema económico. ¿Se puede proyectar el impacto de uno y otro escenario? La llegada de la oposición al poder o este mismo ejecutivo tomando decisiones aún más acertadas. Mira, Román, sí, claro, obviamente. Yo te diría que tras esos dos escenarios, que me parece súper interesante, hay un elemento que es crucial. Y es si la elección es reconocida o no internacionalmente. ¿Qué significa reconocida? No solamente que manden la Cancillería de los países manden una felicitación. Es, número uno, si eso va a implicar, por ejemplo, que Venezuela se desmonte el sistema de sanciones. Eso es súper importante. Ya te voy a explicar por qué. Número dos, si volvemos otra vez a tener peso en los organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Número 3, que va atado al tema sanciones, por eso te digo que es importante, si yo puedo atraer masivas inversiones, sobre todo al sector petrolero, que es hoy por hoy el que puede, sector petrolero y minero, sí. Para apuntalar producción. Entonces, ese para mí es la clave, porque lo que nosotros no jugamos, en función de estos dos escenarios que tú has mencionado, es o seguimos en este punto donde está hoy la economía venezolana, con crecimientos muy limitados, con crecimientos que no están garantizados. Es lo que te decía, el problema del 4% es que a mi juicio, primero, es un crecimiento bajo para lo que necesita Venezuela. Segundo, es que el año que viene no tenemos certeza de que se vaya a mantener. O sea, tú necesitas crecimiento sostenido. Para eso necesitas piso institucional. Y una parte importante de ese piso institucional es que tú resuelvas la situación política. Y un elemento clave de esa situación política es el reconocimiento de la primera magistratura. Entonces, ese punto para mí es fundamental, porque lo que nosotros nos jugamos el 28 de julio es o crecemos sostenidamente a altas tasas, si tú garantizas inversión, si entras en un proceso de reestructuración de deuda, si vuelves otra vez a negociar con el Fondo Monetario, si tomas medidas para sanear la dinámica económica y atracción de inversiones, yo te garantizo que Venezuela puede tener altas tasas de crecimiento y en 8 o 10 años nosotros podemos estar a la par de economías latinoamericanas y bueno, muchas condiciones en calidad de vida de la gente pueden mejorar. Ahora, vamos al escenario no tan positivo. No, mira, seguimos en la diatriba, la elección no resuelve el problema político base que tenemos, no es reconocida por países clave, hablemos de Estados Unidos, se mantienen las sanciones, no podemos hablar con el Fondo Monetario,
monetario, no hay cómo garantizar inversión petrolera. Yo no te voy a decir que es que vamos a volver al 18, al 19, hiperinflación, no es el escenario que veo. Para mí el problema es una economía estancada con muy bajo crecimiento. Crecemos muy lentamente y entonces tú puedes tardar para volver a recuperar lo perdido 30, 40 años. Yo a veces he hecho broma y digo, yo con la edad, la tensión, el sobrepeso, no voy a ver ese crecimiento. Ese es el problema. Sigue viajando a Argentina. Exacto, además. Entonces, ese es el tema. Sí, no, tienes toda la razón. Wow. Y la última pregunta tiene que ver precisamente con esto. ¿En Argentina acumulaste millas o calorías? Es evidente. ¿Cuál es la proyección de tu peso? Román, este es radio, pero creo que también se ve en YouTube. Es evidente que acumulé calorías, ¿no? Pero de verdad que fue muy grato ir a la Argentina y encontrar, ahí sí se nota el cambio, ¿no? No, leíamos esta mañana que ya por primera vez tienen inflación de un dígito. Sí, pero también todavía los argentinos, hablé con argentinos y también con venezolanos que viven allá, acuérdate que hay una comunidad grande. Por supuesto que el ajuste para ellos ha sido duro, ¿no? El aumento, en el caso de muchos venezolanos que viven alquilados, hubo un aumento de alquiler. Ellos quitaron la regulación de alquileres que era muy rígida, eso permitió que apareciera oferta, pero también tuvo el efecto de que muchos alquileres que estaban muy bajos subieron. Yo conocí personas que me decían, yo pagaba 80, 100 dólares de alquiler y ahora estoy pagando 400. Cuando tú dependes de un sueldo, ¿entiendes? El aumento de los servicios públicos como el gas ha sido importante y lo sienten en la factura. Lo que me decían muchos los venezolanos con que hablé es que, ven que la cosa va avanzando, pero que perdieron capacidad de ahorro por los momentos, porque obviamente ya no tienen holgura en su salario. O sea, los aumentos les han llevado a que se hayan quedado sin capacidad de ahorro, ¿no? Asdrúbal, 1.000.000 de gracias. Bienvenido de vuelta. No, gracias a ti. Asdrúbal Oliveros, socio director de Ecoanalítica. Nuestra agenda de cada semana, de la mano de Ecoanalítica, Frank Quintero.